Biblias el libro de Lucas capítulo 21, versículos 5 y versículos 6. Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado, estoy leyendo una versión resumida, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, ya mañana tarde, por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Nos has bendecido en muchas maneras. Nos has cuidado, nos has fortalecido. Has ayudado a aquellos que han tenido batallas y que están viviendo batallas en este día. A otros, Señor, les has librado de peligros. Y a otros más, Señor, les has cuidado en medio de situaciones difíciles. Y hoy nos reúnes aquí, como tu pueblo, para que juntos podamos conocerte más, buscarte más, animarnos unos a otros, a amarte más, animarnos unos a otros, a hacer lo que a ti te agrada. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Hay algunos de nuestros hermanos que hoy no están aquí, algunos por causa de enfermedad. Señor, dales la salud. Algunos no están aquí por causa del desánimo. Señor, habla a sus corazones. Y Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Que tú, Señor, sigas trabajando en nuestras vidas. Solemos ser rebeldes. Solemos ser resistentes a tu voluntad. Pero también reconocemos que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y quebranta nuestra vida. Y descansamos en que tú vas a concluir esta obra que empezaste en nosotros. La vas a concluir. Y un día vamos a poder estar frente a ti. No por obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Las palabras de este texto se cumplieron al pie de la letra, sin faltar ninguna parte de este versículo, en los primeros días de septiembre del año 70 de la era cristiana. Ese día las tropas romanas entraron en Jerusalén, destruyeron completamente la ciudad, no quedó piedra sobre piedra. Más de 1 millón de judíos murieron ese día en esa masacre. Cerca de 100,000 judíos fueron esclavizados y llevados a otras partes del mundo. Y el templo, finalmente, el templo no el de Salomón, no el que construyó Esdras, sino el templo que se levantó en la época de Herodes, el magnífico templo que estaba adornado de piedras preciosas, que era grande y con una enorme explanada. No quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido. Se cuenta que cuando se le iba a dar a Tito, el general romano que destruyó Jerusalén, una corona de la victoria, él rechazó la corona y dijo: no hay mérito en derrotar a un pueblo que fue abandonado por su Dios. Hoy conoceremos a Jesús, el Señor, en su papel de profeta, en su papel de alguien a quien es digno escuchar y a quien es vital obedecer. Porque se pagaron caro los judíos cuando no escucharon a Isaías y no lo obedecieron. Pagaron caro los judíos cuando no escucharon a Jeremías y no lo obedecieron. El costo de no obedecer a Jesucristo es mucho más alto
y de impacto eterno. Porque si algunas cosas que Cristo dijo que pasarían ya pasaron, y pasaron de manera literal, ciertamente lo que ha anunciado que va a pasar y que aún no se ha cumplido, se cumplirá de manera literal, al pie de la letra. Así que escuchar a Cristo y obedecerle no solamente es una necesidad, también es vital. Dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, dijo el profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En el Antiguo Testamento había tres oficios que eran importantes en la vida de la nación y que además de ser importantes, eran tres oficios en Israel a los cuales se les ungía. Dios ungía a estas personas para que hicieran algo. El primero de ellos era el profeta. Dios ungía a los profetas para que los profetas hicieran algo. Eran ungidos. 1 Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El tercer oficio que requería unción era el sacerdote. El primer oficio era el profeta. Dios ungía a los profetas con un propósito. El segundo oficio era a los sacerdotes. Dios ungía a los sacerdotes con un propósito. Y el tercer oficio lo vemos en 2 Samuel capítulo 7, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. El tercer oficio era el rey. Dios ungía a profetas para comunicar el mensaje de Dios. Dios ungía a sacerdotes para oficiar sacrificios, orar, alabar a Dios a nombre del pueblo. Y Dios ungía a gobernantes, a reyes, para gobernar a Israel a nombre o en nombre de Jehová. Bueno, Cristo, no, el nombre de Cristo en español significa ungido. En hebreo es Mesías. Lo conocemos como Cristo, pero esa es la traducción griega del mismo nombre. Mesías, Cristo, el ungido. Él era el ungido. Y vemos que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo cumplió los tres oficios. Cristo cumplió el oficio de sacerdote cuando Él se ofreció como sacrificio a nuestro favor. Él intercede por nosotros delante de Dios el Padre. Él se convirtió en el sacrificio mismo. Él fue el que, no nada más, el que oró por nosotros, también alabó a Dios, cumplió la ley en nuestro lugar y fue a la cruz como sacrificio mismo. Él cumplió su trabajo como sacerdote. De hecho, Hebreos habla mucho acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Lo hemos visto a lo largo de bastante tiempo. Cristo cumple su propósito y su trabajo como rey. Él es el rey de reyes, señor de señores, el gobernante máximo del pueblo. Ni Salomón, ni antes David, ni después Josafat, Josías y cualquier otro rey de Judá podía igualarse o puede igualarse a nuestro Señor Jesucristo como rey. Él es el rey ungido de Dios, el descendiente de David. Cristo fue y es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey. Pero también a lo largo de los evangelios podemos notar a Cristo dando a conocer el mensaje de Dios, el profeta. Alguien que, y vamos a ver más adelante, alguien que es más que un profeta, que supera con mucho a Isaías, supera con mucho a Jeremías, es superior a Oseas, es superior a Ezequiel, es superior a cualquier otro profeta. Él es el profeta. Tenemos a Cristo como el ungido, el Mesías. Él es Cristo.
Él, como profeta, deja bastante claro que tenemos que creer a todo lo que Él diga. No podemos desechar ninguna de sus palabras. Podemos ver a lo largo de las Escrituras lo que les costó a los judíos desechar lo que Isaías les trajo. Lo que les costó a los judíos desechar a Jeremías. Pero aquí no tenemos a Isaías o a Jeremías. Tenemos al Dios Hijo encarnado, dándonos un mensaje que cualquiera que desobedezca, que cualquiera que lo deseche, el precio va a ser alto. ¿Por qué hacerle caso al Mesías? ¿Por qué los que le hemos creído podemos confiar plenamente en Él? Porque Él es el Rey, porque Él es el sacerdote, porque Él es el profeta y todo lo que Él dice es verdadero y se cumple o se cumplirá. Si usted está aquí y no se ha arrepentido, más vale que lo haga. Porque ninguna de sus palabras que dijo y que están registradas en los evangelios va a caer a tierra. Si Dios sostuvo la palabra de Samuel, la de Cristo, por ser la de Cristo mismo, ya viene sostenida por ser de Dios mismo. Pero si usted, como yo, ya hemos creído en Cristo, podemos descansar plenamente en sus palabras, porque nunca va a dejar ninguna de sus promesas caer a tierra. Todas las promesas de salvación, todas las promesas que Él nos hizo de que un día va a regresar, ahorita está preparando un hogar para nosotros y va a regresar por nosotros, se van a cumplir, como se cumplieron las que dijo cuando estaba en vida acerca de sí mismo. Hemos visto a Cristo como el ungido, el Mesías. Cristo como profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. No dice un profeta de en medio de ti, dice profeta. Uno. Y obviamente cuando llegó Samuel, el primero en la gran lista de profetas, vemos la vida de Samuel, vemos que no fue perfecta, no era él. No era Isaías, se murió. No era Jeremías, no pudo evitar la destrucción de su nación. No era Oseas, era un profeta, el profeta. Profeta de en medio de ti, decía Moisés, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y dice, a Él oiréis. Dice Hechos capítulo 3, versículos 22 al 24, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel hombre será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo era el cumplimiento de esta profecía. Él era el profeta que Dios iba a levantar de en medio de toda la nación. Y a Él tenían que oír. Todos los demás profetas, desde Samuel en adelante, iban anunciando que venía un Mesías. Isaías nos hablaba acerca de ese Mesías, ese príncipe de paz que nos iba a ser dado. Miqueas hasta nos dio el lugar de nacimiento. Daniel nos hablaba de lo que iba a pasar en algún momento en la vida del Mesías. Todos los profetas estaban diciendo, nosotros no somos, viene uno. Y llegó Cristo. Él es el cumplimiento final de lo que se venía anunciando siglo tras siglo, generación tras generación. Un profeta que iba a levantarse dentro del pueblo y a él tenían que oír.
Mateo capítulo 21, versículos 11. Y la gente decía, Mateo 21, 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y es cierto, aunque esa visión era hasta cierto punto, diríamos, incompleta, porque además de ser el profeta, era el sacerdote, además de ser el sacerdote, es el rey, es el ungido de Jehová. La gente pudo identificar en Jesús al profeta. Dice más adelante en el versículo 46, hablando de los líderes religiosos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y anduvo aquí, en algún momento la gente llegó a pensar en Él como el profeta. Les faltaba verlo como el sacrificio final, les faltaba verlo como el rey, pero por lo menos lo veían como el profeta. Alguien que había que escuchar, y algunos lo llegaron a obedecer. Cristo era tomado por el pueblo como el profeta. Lo único malo de esta visión es que nada más lo veían como un hombre más. Así como veían a Isaías, así como vieron a Jeremías o a Oseas, lo vieron allí. Algunos escucharon, y en el caso de Jeremías, escuchaban a Jeremías y se dieron el lujo de no obedecer a lo que Jeremías traía de parte de Dios, porque lo veían como un hombre más. Además, había muchos profetas que hablaban en contra. Pero cuando llega Jesús, lo vieron como profeta, y como profeta que lo vieron, al no verlo como rey, al no verlo como el sacrificio que iba a ser ofrecido por ellos, se dieron el lujo de decir no, con el costo que tuvieron que pagar. Dice Lucas capítulo 13, versículo 33. Lucas capítulo 13, versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Está hablando Jesús. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Noten lo que dice Jesús. Tengo que estar aquí hoy y mañana y pasado mañana y continúe mi camino. ¿Se acuerdan que ya en este capítulo, de hecho a partir del capítulo 9, es cuando empieza a enfilarse, a caminar hacia Jerusalén, para llegar a Jerusalén y ahí ser crucificado? Y por eso dice, es necesario que yo vaya, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, asumiendo que él es un profeta. El profeta. No es cualquier profeta. Es Dios hecho carne, pero está hablando de su rol como el ungido de Jehová. Y uno de los roles que viene como ungido de Jehová es ser profeta. Alguien que llega aquí y nos muestra el mensaje de Dios. Con la única diferencia que Él es Dios y todas sus palabras son palabra de Dios. Esa es una enorme, enorme diferencia. Así que cualquier cosa que Él haya dicho y que esté registrada en las Escrituras, nuestro deber es escucharle y creerle y obedecer. No hay una opción, porque si alguien escuchó a Jeremías y no le obedeció y pagó el precio, escuchar a Jesús y no obedecerle, el precio es mucho más alto, porque no estamos desatendiendo la voz de un profeta humano, sino la voz de Dios mismo. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo proclamó el mensaje de Dios por medio de la predicación. Dice desde entonces comenzó Jesús a predicar. Cristo predicaba.
Cada una de las veces que predicaba, que enseñaba algo, era un mensaje de Dios que ellos debían de escuchar, debían creer y debían obedecer. No estaban ante Jeremías, ni ante Isaías, ni ante Oseas, ni ante Amós, ni ante Jonás. Por eso alguna vez dijo que alguien superior a Jonás estaba presente ante ellos. Era Dios hecho hombre, trayendo un mensaje que debía ser escuchado, creído y obedecido. Dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una enorme diferencia entre lo que él decía, entre lo que él enseñaba y lo que hacían los escribas. Cristo como profeta predicó y enseñó, que era lo mismo que hizo Isaías, lo mismo que hizo Jeremías, lo mismo que hizo Oseas, pero con una gran, enorme diferencia en que él enseñaba, en que él predicaba con autoridad, por ser Dios mismo. Cualquier palabra que él dijo, cualquier frase que él dijo, cualquier enseñanza que él dijo, inclusive cualquier promesa que él dijo, era para ser escuchada, creída y obedecida. Y si usted o yo no queremos atender esas promesas, no estamos rechazando a Isaías, no estamos rechazando a Jeremías, estamos rechazando a Dios mismo. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo como predicador y profeta es interesante. Él era, dicen de ahí, era oportunista en el sentido de que aprovechaba toda oportunidad que tenía para enseñar algo. Desde la sanación de una persona que no caminaba, la resurrección de otra persona, o una plática con un funcionario de la religión judía ahí de noche, pero siempre enseñaba algo. Él no era sistemático. Nosotros tuvimos que sistematizar lo que él enseñó, pero él enseñaba de un tema que se presentaba por aquí. Luego, si se presentaba otra cosa, enseñaba de ese tema. Si se presentaba otra cosa, enseñaba de ese tema. Él era profundamente ilustrado. Tenía muchas ilustraciones. Si uno lee el Sermón del Monte, está lleno de ilustraciones. Él empleaba preguntas. Les hacía preguntas que se contestaban de manera retórica. Él tenía autoridad, que era la característica más sobresaliente. Él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Él no tenía que citar a alguien, como fulanito de tal dijo, como perenganito de tal dijo. Él simplemente decía, aquí yo los digo. Y empezaba a decir. Cristo nos dejó 3 grandes discursos proféticos en 3 grandes sermones. El Sermón del Monte, el Sermón del Monte de los Olivos, que es diferente, y el Sermón del Aposento Alto. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de estos versículos dice algunas cosas más y entra al grandioso Sermón del Monte. Es un bonito sermón y algunas veces, como lo hemos dicho aquí, algunas veces algunos usan este sermón para decir cómo debemos llevar la vida cristiana. Tú como cristiano, si te hieren en la mejilla derecha, dale también la izquierda y así. Que nadie sepa cuánto das en la ofrenda. Y así estamos tratando de aplicar cuando en realidad ese sermón está diseñado o toca parte del programa de Dios para el mundo. Los 3 sermones nos van a hablar de la ley, del reino y de la iglesia. Y el Sermón del Monte está diseñado para llevarnos al arrepentimiento. Para que usted, que le han pegado en la mejilla derecha y no ha sabido dar la izquierda, venga a Cristo y diga perdóname. Para que usted, que tal vez no ha matado a nadie, pero que guarda rencor, doble rodillas y diga perdón, Señor. No estoy a la altura de un ciudadano del reino.
Para usted que tal vez no ha cometido adulterio, pero ha mirado a una mujer o a un hombre para desear, doble rodillas. Porque el pecado comienza desde el corazón, no desde la acción. Para que usted que alardea de religión, que ayuna para que todos lo vean, que ora para que todos lo vean, doble rodillas y diga perdóname. Y tal vez no esté en esa área, pero para todo aquel que diga, Señor, me preocupé por el día de mañana. Andaba toda la mañana pensando, ¿y qué voy a hacer mañana de comer? Andaba todo el día pensando, ¿y qué ropa me voy a vestir? Doble rodillas y diga, Señor, perdóname. Me afané por el día de mañana. Le di importancia al dinero. El Sermón del Monte está diseñado para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a decir, bueno, dice ahí en el inicio del Sermón del Monte que si nuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es esa justicia? Leamos el Sermón del Monte y nos vamos a dar cuenta que nadie lo cumple. Y que por nuestras propias fuerzas nadie lo puede cumplir. Necesitamos de un Salvador. Para eso está el Sermón del Monte. No para cumplirse, sino para reflejar lo muy lejos que estamos por nuestras fuerzas de poder ser herederos del reino. Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y esto es parte del Sermón del Monte de los Olivos que vamos a empezar a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Cuando le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Y les empieza a contestar, esto va a suceder, esto va a pasar. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, porque a estas alturas los judíos como nación ya habían rechazado a Cristo. Y cualquiera podía decir, entonces lo del reinado de Cristo ya no se va a cumplir. Y Cristo dice, no, sí se va a cumplir. Pero antes de que se empiece a cumplir esto, va a suceder esto y esto y esto. Son cosas futuras. Cosas que van a suceder más adelante. Y que si lo que ya anunció, que ya se cumplió al pie de la letra, nos está diciendo lo que sigue también. Si pueden ver que lo que yo les dije que pasaría y que ya pasó, se cumplió bien, lo que está por venir también. El Sermón del Monte está anunciando el advenimiento de un reino que no se ha cancelado, pero que está por venir. El Sermón del Monte, el primero, nos lleva al arrepentimiento. El Sermón del Monte de los Olivos nos lleva a recordar que viene un reino. Y Juan capítulo 13, versículo 34, en el aposento, cuando están después de cenar, les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mientras vengo, viene la iglesia. De eso trata Juan 17. Viene la iglesia. Mientras vengo de regreso, va a venir a la iglesia y yo quiero que en la iglesia se amen unos a otros como yo os he amado. Noten, son palabras para escuchar, creer y obedecer. No es una opción amarnos, es un mandato. Un mandamiento nuevo os doy. Cristo, como profeta, nos deja estos tres discursos, estas tres grandes enseñanzas. Y dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo podían saber los
israelitas que el profeta que les estaba hablando era un profeta verdadero. La única forma de saberlo era que se cumpliera lo que decía. El único problema para muchos de los profetas es que algunas cosas, algunas profecías estaban diseñadas para cumplirse en el futuro y ellos mismos no vivirían para eso. Y a veces lo que hacía Dios es dar una señal en ese momento para que al cumplirse esa señal pudieran saber que lo que ese profeta estaba diciendo se iba a cumplir al final. Cristo profetizó de una manera detallada su muerte y su resurrección. Si ustedes recuerdan, él profetizó que lo iban a traicionar. Y es más, hasta dijo, el hombre el que moja mi plato, ese va a ser. Que no le hayan entendido es otra cosa. Pero le dijo, Judas me va a traicionar. Le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Les anunció desde un principio la traición. Anunció desde un principio la participación de los líderes. Incluso anunció desde un principio el tipo de muerte que iba a llevar. No iba a ser apedreado, no se iba a ahogar en un barco. Iba a ser entregado a los gentiles. Así que tendría que ser crucificado. Es más, hasta les anunció su resurrección. Al tercer día resucitaré. Los discípulos no lo entendieron, pero los primeros que se acordaron, dijo que iba a resucitar al tercer día, fueron los fariseos y los escribas. Queremos un guardia porque dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Todo eso se cumplió? Sí. ¿Y al pie de la letra? También. ¿Cristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Se cumplió? Sí. Ni piedra sobre piedra quedó. Lucas capítulo 7, versículos 14 al 16. Lucas capítulo 7, versículos 14 al 16. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Alguna vez pensamos que los milagros de Jesús en los evangelios estaban diseñados solamente para que una viuda estuviera feliz, para que un papá tuviera a su hija viva y estuviera feliz? Pero la mayoría de los milagros tenían como finalidad dejar en claro con quién estaban hablando. Dejar en claro que la persona que estaba frente a ellos no era un Isaías más, no era un Jonás más, no era un Daniel más, era Dios en persona, que podía resucitar a un muerto sin tener que ponerse encima de él varias veces hasta que el aliento regresara a la persona. Que podía hacer algo que ninguno de los profetas hizo, ni siquiera Elías ni Eliseo: multiplicar comida. Que pudo hacer lo que ni Isaías, Jeremías y cualquier profeta pudo hacer: resucitar de entre los muertos. Es un profeta diferente. Pero cada uno de sus milagros nos deja claro que Él tiene la autoridad para resucitar a alguien de los muertos, para darle vista a un ciego, para multiplicar la comida, para para que se detenga el viento, que tiene la autoridad para para cambiar a los materiales físicos en otros materiales físicos diferentes. Y si tiene la autoridad para eso, Él tiene la autoridad para decir: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Y también Él tiene la autoridad para decirnos que no tengamos miedo, en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él va a prepararnos casa y vendrá. Él tiene esa autoridad.
¿Por qué hacerle caso al Mesías? ¿Por qué nosotros que hemos creído en Cristo podemos confiar plenamente en Él? Porque en primer lugar, Él nos ha traído la palabra del Señor. Porque queda claro quién es Él. No es un profeta más. Él es el Mesías. Porque aquellos que desobedecieron a los profetas pagaron caro la desobediencia. El que desobedezca al Mesías, el costo es mucho más alto. Si usted está aquí y no se ha arrepentido, más vale que lo haga. Y si ya lo ha hecho, descanse en sus palabras. Ha creído no en un profeta, sino en el Mesías. Hemos visto que el título de Mesías incluía su oficio de profeta. También hemos visto cómo era Cristo como profeta y cómo quedó autenticado en su oficio. Y ahora veremos la magnitud de Cristo como profeta. Es muy interesante que no se menciona a Cristo como profeta en las epístolas. Desde Romanos hasta la última epístola no vuelve a mencionar a Cristo como profeta. Es muy interesante. Especialmente el libro de Hebreos, donde se nos habla de Cristo como el Rey Supremo y como el gran sumo sacerdote. Ahí hubiera quedado bien que también nos hablara de Cristo como el profeta. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí viene la clave. Isaías no era el Hijo. Jeremías no era el heredero de todo. Daniel no era por quien asimismo hizo el universo. El Mesías es superior a cualquier profeta. Porque es Dios. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es muy significativo que las epístolas de Pablo, las epístolas universales, las epístolas de Pedro, todas nos hablen de Cristo como Rey y Señor. Nos hablan de Cristo como el Salvador, nos hablan de Cristo como el Redentor, nos hablan de Cristo como el gran sumo sacerdote, pero nunca hacen una referencia a Cristo como profeta. Y todo para dejarnos en claro que Cristo es más que un profeta. Para que no nos equivoquemos como lo hicieron los del Islam, que asumieron que Jesús era un profeta más antes de la llegada de Mahoma. Para que no nos equivoquemos nosotros. Cristo es más que un profeta. Es el Mesías. Y el Mesías incluye los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. Dice Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo, habla Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las epístolas nos dejan bastante claro una cosa: Jesús es el Mesías. Dio el mensaje de Dios, lo autenticó con todo lo que él hizo, y muchas de esas cosas se cumplieron claramente
y nos anuncia que lo que está por cumplirse también se cumplirá claramente. Cada una de las promesas que Él hizo a nosotros se va a cumplir claramente, pero es más que un profeta. Isaías no está a la altura de Él, y es uno de los grandes. Jeremías no está a la altura de Él. Ezequiel, Daniel, por mucho que fuera una persona que no encontraron en Él falla alguna, no está a la altura de Jesús. De hecho, ellos hablaron de Él. Ellos escribieron apuntando al Mesías. Ellos dijeron, escuchen nuestro mensaje, pero nuestro mensaje nos habla de alguien que viene, de alguien que está por llegar. Mateo 5:22. Con esta cita termino. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es muy notorio que los profetas tenían que decir, así dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor. Pero Jesús decía, pero yo os digo, no tengo que citar a nadie. Yo soy autoridad. ¿Notan la diferencia? La magnitud del Mesías. Él fue más que un profeta. Él es más que un profeta. Él es Dios. Él es el Señor de Isaías, Él es el Señor de Elías, Él es el Señor de Eliseo, Él es el Señor de Samuel, Él es el Señor de Jonás, Él es el Señor de Daniel. Él es el Mesías anunciado, que nos trajo la palabra, que tiene que ser escuchada, creída y obedecida. Porque cualquiera que lo rechace, cualquiera que no le crea, cualquiera que lo desobedezca, mayor castigo merece por pisotear la sangre de Cristo y burlarse del Mesías. ¿Por qué hacerle caso al Mesías? ¿Por qué confiamos plenamente en Él? Porque no es un profeta como los profetas. Él es Dios encarnado que nos trae su palabra. Si usted está aquí y no se ha arrepentido, en verdad más vale que lo haga, porque el castigo es eterno. Si usted ya ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, descanse en todo lo que Él ha dicho, porque todo lo que Él dijo para usted, a favor de usted y por usted, se va a cumplir. Él viene por nosotros, nos está preparando un hogar, lo está cumpliendo. No lo vemos, pero lo está cumpliendo. Hemos visto que el título de Mesías incluía este título, este oficio importante, profeta. También hemos visto cómo era Cristo como profeta y cómo fue autenticado su mensaje. Y hemos terminado viendo que Cristo no es un profeta como Isaías o Ezequiel. Cristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, sus palabras tienen más peso que cualquier otra palabra. Israel tuvo que pagar un elevado costo por no querer escuchar, por no querer creer y por no querer obedecer a lo que Isaías trajo a nombre del Señor, por lo que Jeremías trajo a nombre de Jehová de los ejércitos, por lo que Oseas trajo a nombre de Él que siempre les amó. Cristo es superior a ellos. Nos trajo la palabra de Dios, dio un mensaje. Él mismo tenía la autoridad para darnos libertad, para obedecer ese mensaje. Desobedecer a Cristo trae un costo más elevado. Si usted no se ha arrepentido, más vale que lo haga. Si usted ya se ha arrepentido, es buen momento en descansar en las palabras verdaderas de nuestro Mesías, del Mesías,
atenderlas con fidelidad, en fe y obediencia. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde ya por la vida que nos has concedido. Gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que cada palabra que dijo Jesús, que aún falta por cumplirse, se va a cumplir. No importa cuánto tarde, se va a cumplir. Por un lado, eso da seguridad a todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Nos da una enorme seguridad. Pero también, si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, debe tener la seguridad también de que si no lo hace, el peligro es inminente. Habla a nuestro corazón. Toca corazones en esta tarde. Que la fatiga o el hambre no nos impida reaccionar a tu palabra. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría: yo he oído el Evangelio algunas veces, tengo una idea de lo que es el Evangelio. Quizás hasta he hecho una oración para recibir a Cristo, pero en verdad no veo cambio en mi vida. En verdad no estoy 100% seguro de que si hoy me muriese, estaría en presencia de Cristo para vida eterna. Pero hoy me doy cuenta que desobedecer las palabras del Mesías y no querer creer tienen consecuencias severas. Y quiero que alguien me muestre cómo tomar esa decisión de creer. Habrá alguien así que diría: en verdad, yo no sé si realmente pertenezco a Cristo o no, pero me gustaría que con la Biblia me mostraran cómo hacerlo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los creyentes que hemos creído el mensaje, todos tenemos a alguien que no lo ha hecho. Nosotros hablamos en su nombre cuando compartimos el Evangelio. De hecho, Él ha mandado que nosotros compartamos el Evangelio. Hay cosas que Él nos ha pedido hacer ya como creyentes y que no estamos haciendo y no tenemos excusa. Compartir el Evangelio es una de ellas. Vivir una vida rendida a Él, dejar a Cristo vivir en Él, en nosotros, es también parte de. Habrá alguien aquí que diría: yo necesito obedecer a todo lo que Él me diga en su palabra. No siempre lo hago, pero necesito hacerlo, porque Él es el Mesías. Hermano, ore por mí. Yo necesito creer a todas las palabras. Le creo en cuestión de la salvación, le creo en muchas cosas, pero me falta algo en que creerle, por lo cual no siempre le obedezco. Pastor, ore por mí, que pueda creerle a todo lo que Él me diga en su palabra, a todo lo que Cristo me diga a través de su palabra. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar queda abierto, hermanos. No siempre somos obedientes. Le creemos en la cuestión de la salvación, pero a veces nos falta creerle a todo. Que Dios nos dé de su poder y nos hable a través de su palabra. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor,
Ayúdame en mi incredulidad. Auméntame la fe. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría, y lo creemos. El Señor Jesús también dijo que el que creyera, que el que creyera en Él vería vida. También dijo que no nos turbáramos porque Él iba allá a prepararnos un lugar y que de nuevo volvería para llevarnos a donde tú estás. Y lo creemos. Pero también nos ha dicho, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandato. También nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Esas son también palabras de nuestro Señor Jesucristo. También nos ha dicho que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso también son palabras de Jesús. Señor, ayúdanos a no ser incrédulos, que les gusta creer las promesas de Dios, pero se niegan a obedecer sus mandatos, que también son dignos de ser oídos, creídos y obedecidos. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a creer en cada palabra que vemos que leemos en tu palabra escrita acerca de lo que Jesús dijo o hizo. Tenemos lo suficiente para poder obedecerte. Señor, danos de tu gracia, danos de tu poder, y que podamos, Señor, reconocer en Cristo todo lo que eso significa. No solamente nuestro sacrificio para salvación, no solamente nuestro Rey, sino también alguien que debe ser escuchado, creído y obedecido para nuestro bien. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares, que tengamos una buena tarde este día. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, y que podamos gozarnos de compañerismo unos con otros y en nuestras familias para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Primero Dios, nos vemos por la tarde.